Ya estamos en De Palabra en Palabra. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a comenzar este jueves caluroso y con ciertas noticias de esta semana que no puedo dejar pasar por alto, que fue el asalto a la embajada mexicana en Ecuador, en Quito. Una salvajada diplomática, ¿no? Sí, me parece una falta de respeto enorme a un país, ¿no? Y todavía me parece más falta de respeto una senadora con una torpeza política y una violencia política y una, sobre todo, torpeza y estupidez, ¿no? Le pide perdón a los ecuatorianos y al presidente. Pobrecitos, ¿no? En fin, ese comentario quería hacer y claro, repudio completamente ese asalto a una embajada, ¿no? Y repudio más la violencia. Eso quería dejar claro, y repudio la mentalidad de esta senadora imbécil que ve las cosas al revés. Vamos a comenzar hoy, además vamos a hablar de poesía de una poeta extraordinaria que tengo tengo la fortuna de haber leído su obra, de haber conocido hace mucho. Yo era muy joven, cuando conocí la poesía de Alejandra Pizarnik, y que es una poeta argentina que, fíjense ustedes, nació, y iremos hablando de ella, que es una poeta muy al contrario de una poeta alegre, ¿no? Que además también ese sino está. Nadie quiere ver películas deprimentes, nadie quiere leer libros deprimentes, es decir, pero son los más sabios finalmente, ¿no? Alejandra Pizarnik fue una poeta que nació en 1936, más o menos contemporánea de José Emilio Pacheco, quizás de Eduardo Lizalde, no, es mayor, ¿no? Pero bueno, tuvo relaciones amistosas con escritores, ya iremos viendo quién. Y vamos a leer el primer poema, que se llama Presencia. Fíjense, dice: presencia, tu voz, no poder salirse de las cosas, de mi mirada, ellas me desposeen, hacen de mí un barco sobre un río de piedras. Si no es tu voz, lluvia sola, en mi silencio de fiebres, tú me desatas los ojos. Y por favor, que me hables siempre. Alejandra Pizarnik me parece a mí que es una poeta que padecía depresiones muy fuertes. Ya contaremos de su vida. Estuvo en un hospital psiquiátrico y un día le dieron permiso de salir de ese hospital psiquiátrico. Fue y se comió muchísimas pastillas hasta la muerte, ¿no? Ya platicaremos a detalle cómo fue su vida, dónde vivió en París, fue muy amiga de Julio Cortázar. Ahora, ella nació de una familia de inmigrantes rusos que perdió el apellido original, Pozarnik, era con P-O-Z-H. Ahí después le quitaron la H. Y bueno, su familia se instaló en Buenos Aires, Argentina, después estudió filosofía, que no terminó, y luego comenzó su formación artística.
muy cerca de un pintor surrealista que se llamaba Juan Batlle Planas, argentino seguramente, y estuvo muy cerca, aprendió el surrealismo. Incluso han dicho que es una poeta neosurrealista. Luego se va a París, a Francia, y comienza una amistad muy profunda. Hay una carta con Cortázar, hay una carta que le escribe Julio Cortázar cuando muere. Le escribe un texto muy, muy, muy hermoso, además. No pensé en conseguirlo, ¿no? Vive en París hasta más o menos entre 60 y 64, vivió en París. Trabajó para la revista Cuadernos, ¿no? Realizó traducciones, hizo crítica literaria, como todos los trabajos de los escritores en Europa. De pronto hay que recordar, por ejemplo, que Julio Cortázar trabajó para un organismo internacional, no sé si es la ONU, como traductor. Trabajó un muy buen tiempo para ese organismo traduciendo, ¿no? Y bueno, había que conseguirse la vida en París en esos años, en los 60. Hay que recordar, por esos años ya había salido Rayuela, ya Cortázar estaba muy conocido, ¿no? Después en 64 años vivió en París, y a su regreso, fíjense que hay otra cosa importante, siguió sus estudios en la prestigiadísima escuela, Universidad de la Sorbona, nada menos, ¿no? Fue parte del Comité de Colaboradores Extranjeros, las Letras Nobel, las Letras Nobel, y de otras revistas europeas y latinoamericanas. La amistad con Cortázar es interesante porque también tuvo amistad con el poeta Octavio Paz, con el mexicano, y en 1962 Octavio Paz escribió un prólogo para su libro Árbol de Diana, que fue publicado en 1962. Paz escribe el prólogo, un prólogo muy, muy bonito. Y bueno, vamos a leer un segundo poema, porque si no, no los leemos todos. Este se llama La Noche. Dice: poco sé de la noche, pero la noche parece saber de mí. Y más aún, me asiste como si me quisiera. Me cubre la conciencia con sus estrellas. Tal vez la noche sea la vida y el sol la muerte. Tal vez la noche es nada y las conjeturas sobre ella nada, y los seres que la viven nada. Tal vez las palabras sean lo único que existe en el enorme vacío de los siglos que nos arañan el alma con sus recuerdos, pero la noche ha de conocer la miseria que bebe de nuestra sangre y de nuestras ideas. Ella ha de arrojar odio a nuestras miradas, sabiéndolas llenas de intereses, de desencuentros, pero sucede que oigo a la noche llorar en mis huesos. Su lágrima inmensa delira y grita que algo se fue para siempre. Alguna vez volveremos a ser. ¿Qué poema? Es esa línea que me parece ejemplar. Dice: la noche llora en mis huesos, ¿no? Pero sucede que oigo a la noche llorar en mis huesos.
Es tremenda, ¿no? Es tremenda la imagen. Además, cómo de pronto hay un pesimismo extraordinario, ¿no? La noche es nada, ¿no? Tal vez la noche sea la vida y el sol la muerte, una cosa totalmente opuesta a los estereotipos que hemos conocido, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay una poesía importantísima. Yo no digo escritas por mujeres, ¿no? Es decir, está bien, Alejandra Pizarnik era una mujer, pero el poeta es el poeta. Hombre o mujer, no importa. Escribirán con la fuerza que tiene el alma de un hombre o una mujer, como estos, ¿no? Si un poeta es un ser quizás poco distinto en su forma de expresión que todos los demás, quizá que los demás artistas, es decir, pienso en el compositor, por ejemplo, ¿no? Esa hondura que tiene para oír quién sabe qué abejas y no sé qué más pájaros para componer. Es decir, pienso pienso en Bach, por ejemplo, que es una locura, ¿no? Y ahora bien, vamos a ver los libros de Pizarnik. Tengo la suerte de haberme encontrado la obra de Pizarnik y a veces he sido su lector, pero con cuidado he visitado sus poemas, no con tanta frecuencia como yo quisiera, pero hay poemas que me estremecen también y con los que no puedo, pero no por eso no los voy a leer. Claro que los leo, ¿no? Entonces, aquí los títulos de sus libros. Ya vamos a un corte. Dante y yo estaba muy distraído, pero bueno, regresamos y ya les digo qué libros escribió Alejandra Pizarnik. Y aquí está mi café de Luna Mía que me invita cada jueves. Regresamos. Ya estamos de regreso y vamos a leer un poema que es extenso y que vale la pena leerlo. Quise leerlo porque es un gran poema. Se llama El Despertar, que está dedicado a León Ostrov y dice: Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado. Y mi corazón está loco, porque aúlla la muerte y sonríe detrás del viento mis delirios, a mis delirios. ¿Qué haré con el miedo? ¿Qué haré con el miedo? Ya no baila la luz en mi sonrisa, ni las estaciones queman palomas en mis ideas. Mis manos se han desnudado y se han ido donde la muerte enseña a vivir a los muertos. Señor, el aire me castiga el ser. Detrás del aire hay monstruos que beben de mi sangre. En el desastre es la hora del vacío, no vacío. Es el instante de ponerse rojo a los labios, oír a los condenados gritar, contemplar a cada uno de mis nombres ahorcados en la nada, Señor. Tengo 20 años. También mis ojos tienen 20 años y sin embargo no dicen nada.
Señor, he consumado mi vida en un instante, la última inocencia estalló, ahora es, nunca o jamás o simplemente fue. ¿Cómo no me suicido frente a un espejo y desaparezco para reaparecer en el mar donde un gran barco me esperaría con las luces encendidas? ¿Cómo no me extraigo las venas y hago con ellas una escala para huir al otro lado de la noche? El principio ha dado a luz el final. Todo continuará igual. La sonrisa gastada, el interés interesado, las preguntas de piedra en piedra, las gesticulaciones que remedan a amor, todo continuará igual. Pero mis brazos insisten en abrazar al mundo porque aún no les enseñaron que ya es demasiado tarde. Señor, arroja los féretros de mi sangre. Recuerdo mi niñez cuando yo era una anciana. Las flores morían en mis manos porque la danza salvaje de la alegría les destruía el corazón. Recuerdo las negras mañanas de sol cuando era niña. Es decir, ayer, es decir, hace siglos, Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y ha devorado mis esperanzas. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro. ¿Qué haré con el miedo? Uf, qué barbaridad, qué poema, ¿no? Es decir, cuando era niña, era una anciana, es decir, esos opuestos son magníficos, ¿no? Es un poema que escribió cuando tenía 20 años, ¿no? Eso era importante, por eso quise leerlo y ponerlo en esta selección de hoy de Alejandra Pizarnik, una poeta mayor, mayúscula, ¿no? Su obra lírica comprende sus poemarios, ahí nos habíamos quedado. Un libro que se llama La tierra más ajena, que fue en 1955, publicó. Árbol de Diana, que fue en 62, del que tiene prólogo de Octavio Paz, ¿no? Los trabajos y las noches. Hay un título que me gusta mucho. Bueno, extracción de la piedra de locura. Hay que recordar que Alejandra Pizarnik convivía con la imagen de la locura, convivía con la locura, con la cercanía, porque además, bueno, la internaron por sus episodios depresivos, la internaron en un hospital psiquiátrico, y este se llama La extracción de la piedra de locura. Yo creo que debe ser de la locura, porque está el famoso cuadro, ¿no? El famoso cuadro de la extracción de la piedra de la locura, que está un tipo sentado en una silla, ¿no? Es de... tengo Alzheimer, yo creo ya. Bueno, es un cuadro importantísimo, ahorita les voy a decir de quién es. Más bien sé perfectamente de quién es y he olvidado el nombre, entonces pues ya me preocupo. Y el siguiente libro, ese fue publicado en 68, y el siguiente es El infierno musical. ¿Qué es eso? ¿Qué nombre? ¿Qué título? El infierno musical, publicado en 1971. Ese título me gusta mucho. El infierno musical. Y después se prepararon distintas ediciones de sus obras, entre otras hay que recordar Textos de sombra y Últimos poemas, que fue publicado en 1982 y que incluye una obra teatral que se llama Los poseídos entre lilas, y la novela La bucanera de Pernambuco o Hilda la polígrafa.
También póstumamente fue reeditado el conjunto de sus textos en el volumen Obras Completas 94, que es una maravilla ese libro. Sus cartas quedaron recogidas en Correspondencia 1998, que hasta hoy no lo he encontrado, pero conozco algunas cartas que han estado sueltas. No quiero ir nada más que hasta el fondo. Eso escribió Alejandra en un pizarrón en su habitación, en su pizarra, ¿no? Antes de ingerir 50 pastillas de barbitúricos. A los 36 años se suicidó el 25 de septiembre de 1972, pues con una sobredosis de Seconal. En fin. Y otro poema. Un poema muy famoso, muy querido, muy conocido, que se llama Anillos de ceniza, a Cristina Campo. Son mis voces cantando para que no canten ellos, los amordazados grismente en el alba, los vestidos de pájaro desolado en la lluvia. Hay en la espera un rumor al hila rompiéndose. Y hay, cuando viene el día, una partición del sol en pequeños soles negros. Y cuando es de noche, siempre una tribu de palabras mutiladas busca asilo en mi garganta, para que no canten ellos, los funestos, los dueños del silencio. Ese poema a mí me emociona mucho. Alejandra Pizarnik. Leamos algo sobre su vida. Ya dijimos que nació en el 36, un 29 de abril, es decir, hay que ver este año cuántos años hace de su nacimiento. Fue muy amiga de Olga Costa. No, ¿sí? Olga, ahorita ya conoció a Yves Bonnefoy, por ejemplo, que ya hemos hablado en este programa de Yves Bonnefoy, el poeta francés, ¿no? Y lo tradujo. Pizarnik tradujo a Bonnefoy, a Aimé Césaire, a Henri Michaux, a Antonin Artaud. No estoy seguro si lo conoció, pero creo que sí. Dijimos que fue a París en aquellos años de los 60 y después los libros que publicó fue cuando regresó a Buenos Aires desde Extracción de los trabajos y las noches y Extracción de la piedra de la locura y El infierno musical, también como hay un trabajo en prosa que se llama La Condesa Sangrienta. En 69, bueno, no puedo hacer la cuenta de cuántos años tenía, pero en 1969 recibió la beca Guggenheim y en el 71 fue a Fulbright. Y bueno, aquí hay un dato interesante que dice que en 1972 por el 25 de septiembre, pues además cerca de su cumpleaños, ¿no? Mientras pasaba un fin de semana fuera de la clínica psiquiátrica donde estaba internada, Pizarnik, qué curioso, pidió permiso para salir de la clínica psiquiátrica, pero pidió permiso para ir a morir, ¿no? Eso es... y bueno, sus trabajos finalmente fueron su primera... vamos a un corte, Dante.
Ok, nada más digo esto. Su primera mirada hacia la muerte fue cuando murió su padre. Ella dijo, entenderé mi muerte con la muerte de mi padre, ¿no? Bueno, vamos a un corte y regresamos y seguimos hablando de Alejandra Pizarnik. Ya estamos de regreso y miren, leeré enseguida un poema, pero la niñez ¿cómo la niñez marca? ¿Cómo la niñez es el momento de las mejores heridas, los mejores descubrimientos, las más hondas heridas, los más grandes descubrimientos, ¿no? Que los descubrimientos y las heridas nos harán quien somos. Claro que todos tenemos heridas. Un día alguien nos lastimó. Bueno, la infancia de Pizarnik fue muy difícil. Pero vamos a leer un poema antes y les digo por qué fue difícil y qué le pasó. Este poema se llama En esta noche, en este mundo. Está dedicado a Marta Isabel Moya. En esta noche, en este mundo, las palabras del sueño de la infancia de la muerta nunca es eso que uno quiere decir. La lengua natal castra. La lengua es un órgano de conocimiento del fracaso de todo poema, castrado por su propia lengua, que es el órgano de la recreación, del reconocimiento, pero no el de la resurrección, de algo a modo de negación de mi horizonte, de mal dolor con su perro, y nada es promesa entre lo decible que equivale a mentir. Todo lo que se puede decir es mentira. El resto es silencio. Solo que el silencio no existe. No, las palabras no hacen, las palabras no hacen al amor, hacen la ausencia. Digo agua, beberé. Digo pan, comeré. En esta noche, en este mundo, extraordinario silencio, el de esta noche. Lo que pasa con el alma es que no se ve. Lo que pasa con la mente es que no se ve. Lo que pasa con el espíritu es que no se ve. ¿De dónde viene esta conspiración de invisibilidades? Ninguna palabra es visible. Qué final, ¿no? Qué final tan sencillo pareciera. Pareciera sencillo, ¿no? Ninguna palabra es visible. Cierto, aunque la escribamos, aunque la veamos ahí con su garabato, con su médula espinal garabateada, no es visible. Decimos una palabra y la vemos de otra manera, es decir, nuestra percepción de esa palabra, la invisibilidad de las palabras, qué barbaridad. De pronto uno no piensa en esas cosas, ¿no? Les diré por qué la infancia fue difícil. Mire, les leo esta parte. La infancia de Pizarnik fue difícil y más adelante la poeta utilizará estos acontecimientos familiares para conformar su figura poética. Cristina Piña expone dos grietas importantes que marcaron la vida de Alejandra Pizarnik, que la apodaban Bluma entre sus conocidos, ¿no? La constante comparación con la hermana mayor, propiciada por su madre, y la condición de extranjera de la familia.
de origen ruso. En la adolescencia tuvo graves problemas de acné y una marcada tendencia a subir de peso. Fíjense, los problemas de asma también, la tartamudez, la autopercepción. Hay un texto que ella escribe, no sé si en las cartas, pero ahorita se los leo. La autopercepción física de la poeta minaron su autoestima, obviamente, ¿no? Aunque a veces yo no sé qué nombre darle a la autoestima, porque me parece así como muy superficial. Se trata de esa sensación, ahí está una cita de Alejandra, de esa sensación de angustia que trae el ahogo asmático y que muchos años más tarde, ya convertida en Alejandra, no, perdón, esta es una cita de Cristina Piña, ya convertida en Alejandra, Bluma, como su apodo, interpretaría como la manifestación de una temprana angustia metafísica, ¿no? Eso aumentó la diferencia entre ella y Miriam, su hermana que poseía todas las cualidades que sus padres apreciaban y dice, esto sí lo dice Alejandra Pizarnik, dice, esa Miriam delgada y bonita, rubia, perfecta, según el ideal materno, que todo lo hacía bien y no tartamudeaba, ni tenía asma. El ideal materno, ¿no? Es decir, todo lo hacía bien, en el colegio, bueno, no le pasaba nada si se peleaba en el colegio, en fin, todo esto dice Alejandra de su hermana, lo entiende, no lo dice con rencor, yo no noto rencor en ella, fíjense. Y agréguenle que en ese tiempo, 36 nació, ¿no? Cuando era una niña, el fantasma del nazismo, de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eran constantes entre los padres de Pizarnik. Estaban atentos porque ellos eran extranjeros, venían, es decir, vivían en Argentina, pero estaban atentos a la guerra porque, bueno, pues de origen ruso, ¿no? Y las noticias que les llegaban de la familia masacrada en Rivne, fíjense que es un lugar, entonces noticias malas de sus familias, que la guerra las acabó. Esa fue la infancia. Ahora, ¿cómo crece una joven así? Pues se libera, ¿no? Empieza a descubrirse como un ser distinto, descubre la poesía, se comporta como una enfant terrible, ¿no? Y todos se la creen. Incluso, ahorita voy a contar una anécdota de la que es dueña, una escritora muy amiga suya que dice, tuvo la culpa el medio literario de todos esos escritores que le hicieron creer que sí era una enfant terrible, ¿no? De su suicidio, cuando vio su vida en la intimidad, su vida en eso, en fin, tuvo enfrentamientos consigo misma muy duros, ¿no? La causa fue de que todas esas depresiones la llevaron al hospital, ¿no? Aquí hay otra cosa. En esta etapa de su juventud empieza pues a descubrir a los grandes escritores, ¿no? Como debe suceder en todos los escritores. Yo creo que hay que descubrirlos. Y empieza a leer haciendo entre sus compañeras, ¿no?
Faulkner, Jean-Paul Sartre, ¿no? Hablan del existencialismo, la filosofía, la poesía, Rimbaud, Baudelaire, Antonin Artaud, Mallarmé, Rilke, el surrealismo, todo ese mundo del arte que bueno, va reconociendo ella y además hay una parte donde sus amigas se creía una poeta maldita, ¿no? Como los poetas malditos franceses, ¿no? Entonces, esa manera de ir a representar otra cosa que no es, ya vamos a un corte, Dante. También le siguieron el juego muchos de sus amigos y bueno, pues eso pasa mucho. Hablamos de esto en el siguiente bloque y vamos a un corte por ahora. Bebo café. Ya estamos de regreso. Muchas gracias a Alejandro García Vallejo, que me dice que es del Bosco. Claro, por supuesto, pero ya le contesté aquí por el chat de que, bueno, realmente es la memoria en fuga, ¿no? Mi memoria en fuga. ¿Cómo no puedo acordarme del Bosco? Hace poco no podía acordarme del nombre de Vivaldi, ¿no? ¿De quién es ese? No. Eso pasa cuando uno está... o tiene tanta información, o hay cosas que de pronto se van, o es el Alzheimer, no lo sé qué será. Pero muchas gracias, Alejandro, le mando saludos a quienes están viendo ahora el programa, Claudia, Claudia Martínez, le mando un saludo a Claudia, a Andrea, a Shalom Duarte, en fin, y a todos los que ya estén viendo, les mando las mejores vibraciones. Vamos a leer un poema, yo creo. Aquí, Fiesta, se llama Fiesta el poema. Fíjense, he desplegado mi orfandad sobre la mesa, como un mapa. Los que llegan no me encuentran, los que espero no existen. Y he bebido licores furiosos para transmutar los rostros en un ángel, en vasos vacíos. Qué cosa. Ese poema es muy, muy, muy bueno, ¿no? Estoy perdido también. ¿En qué bloque estamos, Dante? Es el último, ya nos vamos a ir con... Este es el último, bueno. Me parece que debo leerles otro poema. Estos breves. La palabra que sana. Esperando que un mundo sea desenterrado por el lenguaje, alguien canta el lugar en que se forma el silencio. Luego comprobará que no porque se muestre furioso existe el mar, ni tampoco el mundo. Por eso cada palabra dice lo que dice y además, más y otra cosa. Oigan ese final, dice, y además, más y otra cosa. Eso fue eso es muy, muy, muy interesante porque por eso cada palabra dice lo que dice y más. No, y además, más y otra cosa. Las palabras siempre tienen un significado diverso, distinto para cada quien, porque nunca conocimos una palabra al mismo tiempo. Nadie conocimos la palabra al mismo tiempo. ¿Qué pasará cuando dos personas en su desarrollo psicolingüístico, ¿verdad? Como se llama, descubren
una palabra la conocen el mismo día. Tampoco será lo mismo, ¿no? ¿Cómo hay palabras que nos recuerdan cosas, que nos recuerdan el aroma del pasado, ¿no? O que de pronto nos recuerdan a una persona que utiliza mucho esa palabra. A veces un tono, esa sonoridad de las palabras nos recuerda, bueno, a cierta persona a quien se la dijimos, ¿no? Ese tipo de cosas misteriosas, pero en esta línea de Alejandra Pizarnik, por eso cada palabra dice lo que dice, y además más, otra cosa, ¿no? Bueno, eso me parece que puede darnos a imaginar muchísimas cosas. A propósito de imaginar, mi taller de imaginación y escritura va corriendo muy bien, ¿no? Allí en Luna Mía Café, en Avenida Lázaro Cárdenas, 2480, esquina con Batalla de la Angostura, en ¿cómo se llama? En la Chapultepec Sur. Una zona interesante y que además pues la pasamos muy bien allí en el café. Bueno, ya les anunciaré, mañana entregan los libros para niños, ya les invitaré a que vayan a la presentación de los libros, ¿no? Cielo de Gorilón, Las Palabras Imaginarias, entre otros, mi poesía para niños. Bueno, hay una idea también que Pizarnik fue el modelo de estudiante perfecta, ¿no? Muy inteligente, claro. Es decir, generalmente la gente brillante como Alejandra no es la sobresaliente de 10, pero es la muy lista, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se le llama esto? En la medianía, pero además haciendo trabajos muy bien hechos, ¿no? No sé si eso pase en las humanidades o en las ciencias duras, o no sé, pero generalmente los modelos de personas que van estudiando, que estudian ahí, son modelos inesperados. Hay gente que era de 10 cuadradamente y no pasó nada. Bueno, Pizarnik se enfrentó también a eso, a esa medianía. Ese era un modelo era el modelo ideal, era su hermana además, ¿no? Y no era el modelo ideal de la estudiante que es cumplida, que todo eso, pero era brillante. A eso me refiero. Entonces, bueno, ya sabemos cómo. Quiero buscar el nombre de esta persona. Aquí va a estar. Fue amiga de Mangel, ¿no? Leyó a Proust, a Guide, Claudel, Kierkegaard, Joyce, Leopardi. Blaise Cendrars, le gustaba Blaise Cendrars, el poeta belga, ¿no? Artaud, André Pierre de Madiaguer, Georges Chehadé, que es un gran poeta. Ese lo tenemos pendiente, pero hay que hablar de Georges Chehadé, esas prosas enormes que tiene, ¿no? Obviamente Mallarmé, Henri Michaux, René Dumas, Alphonse Alain, ¿no? Se identificó mucho, era como esa alma despoblada que imita lo que ve en los otros y busca y ese poema que acabo de leer, pongo mi orfandad sobre la mesa, ¿no? Como un mapa y su orfandad. Esa orfandad que de pronto le hace a una persona perseguir a la primera sombra que pasa por frente a nosotros, ¿no? En fin,
creo que aquí hay París le dio mucho. Bueno, quienes hayan ido a París sabrán cuánto da una ciudad como esa, ¿no? Como la Ciudad de México también, como Londres, como Nueva York, como cualquier ciudad grande, llena de tumultuosa en todo, ¿no? Entonces París le dio a Alejandra Pizarnik, lo dicen en algunos diarios, y en las cartas, claro, también está. En 1900, el 31 de diciembre de 1959, cuando yo tenía un mes de nacido, Pizarnik permaneció en París para llegar en 1960 y luego hasta 1964. En fin, conoció, fíjense a quién, a Isadore Duncan, ¿no? Descubrió a Lautréamont. París fue para la poeta un refugio literario muy serio, muy, muy importante. Y es un refugio literario y emocional, porque ella dice, sola con amigos, cruzar una mirada cómplice con los bellos ojos azules de Georges Bataille, hacer cadáveres exquisitos hasta el amanecer, perderse en las galerías del Louvre o descubrir la belleza imposible del unicornio en el Museo del Cluny. La perfecta articulación de soledad y compañía que, como una luz intermitente, necesitaba Alejandra para vivir, ¿no? Eso dice. Un poema brevísimo, Amantes. Observen la poesía de Alejandra Pizarnik. Una flor, no lejos de la noche, mi cuerpo mudo se abre a la delicada urgencia del rocío. Qué cosa es una verdadera joya eso. En fin, Alejandra Pizarnik finalmente, sus relaciones, aquí está el nombre de la escritora que fue su amiga y que culpó a toda esa pandilla. Eso pasa. Muy joven de pronto los poetas, sean buenos o malos o lo que sea, pero se creen enfant terrible, ¿no? Y entonces aquí habla de a quién conoció, ¿no? A Roger Calois. Ya nos vamos, qué caray, nunca nos alcanza nada. Olga Orozco, yo dije Costa, no, perdón, es otra. Fue su amiga íntima, Olga Orozco, poeta enorme, que también merece un programa, Digo, todo el mundo merece un programa. Conoció a Alberto Mangel, conoció a Mario Satz, en fin. Me despido con un poema que se llama La Última Inocencia. Muchas gracias por haberme visto, le mando saludos a todo el mundo, todos los que están ahí, les agradezco que me vean, que sigan mi programa, y lean poesía, lean novela, lean cuento, lean teatro, lean todo, lean la vida. La Última Inocencia. Partir en cuerpo y alma, partir, deshacerse de las miradas, piedras opresoras que duermen en la garganta. He de partir, no más inercia bajo el sol, no más sangre anonadada, no más fila para morir. He de partir, pero arremete viajera. Y un último brevísimo poema que no podía dejar de leer, se llama Solo un nombre. Alejandra, debajo estoy yo, Alejandra. Recuerden, amigos, que si un día estamos detrás de nosotros mismos,
como Alejandra, descubriremos que hay un espejo que nos repite rumbo al vacío. Yo soy Neftalí Coria. Hasta la próxima.